Bueno, no sé si quieren comenzar algo, Eleonora, Laura, con algunas dudas, algunos comentarios. Bueno, yo arranco. Voy a buscar mi cuaderno que está allá. Un segundo, por favor. Bueno, la verdad que lo primero agradecerles porque a mí me gustó mucho la propuesta del curso, las lecturas que fuimos llevando adelante. La verdad que a mí en lo personal, me enriquecieron enormemente como marco teórico para con mi propio tema de investigación, y eso me hizo sentir mucha alegría, sí. eh, si tengo que hablar desde lo emocional, digamos, ¿no? Eso de veras esa como ampliación de corpus, esa invitación a incorporar otras autoras, asimismo los desarrollos de las clases. Yo, en mi caso particular, em, hice un recorrido que primero abordé textos y luego hice síntesis con las clases de las distintas docentes. Em, Así tenía como, bueno, no sé, un poco de esa bibliografía que se presentaba como nueva en muchos casos para mí, como el caso de Ludmer, que la verdad para mí fue sumamente valiosa su aparición. Em, Me acerqué de esa manera, todo el curso lo hice de esa manera, digamos, ¿no? Leyendo textos primero, bajando las clases y luego participando en el foro. Sí, también respecto a la dinámica, a mí me pareció en lo personal acá, porque, bueno, mi investigación está orientada sobre el estudio de la dramaturgia de mujeres, más precisamente. Así que, bueno, también me sentí como contenta de poder aportar mis comentarios desde esta perspectiva, ¿no? Digamos, la literatura, pero desde el teatro propiamente dicho. Sí, a mí me costó un poco el hecho de que no hubiese a lo mejor como alguna otra reunión más en sincro. Eso de a mí, por el formato del curso, que entiendo que está buenísimo porque también nos permite como un montón de libertades y acercarnos según los tiempos de cada quien. em, a mí me costó un poco, quizás energéticamente, sostener eso. De hecho, me sentí muy bien con la reunión que tuvimos, no sé si mediando la cuarta clase, no, no, ahora no quiero decir porque no puedo entrar en una precisión. Así que esto como mi devolución en general. Todas las propuestas me parecieron interesantes, ricas, con algunas, por supuesto, una siempre vibra más o menos con otras, pero en general la verdad que yo muy contenta y agradecida, insisto, por el amplio acercamiento bibliográfico. Así que muy contenta con eso. Y bueno, no sé, comparto un poco de palabra por si alguien más quiere comenzar por acá para no ir directo como al TP o no sé, o a lo mejor alguien tiene dudas y hacemos circular un poco la palabra, no tengo problema. Sí, no sé qué tiempo tenés, Eleonora, vos que dijiste. No, me puedo quedar como hasta Ah, las 7:15, bueno. estoy bien como para poder compartir. Bueno, entonces no sé, Euge, ¿te parece que rotemos y que después volvamos para hablar específicamente del trabajo final? Bueno, dale. Sí, Hola, no sé Guada, hola, si... Vicky. Hola, ahí vinieron las chicas. No sé si Laura quiere comentar algo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno. Em, Sobre la experiencia del curso, bueno, a mí me resultó muy interesante. Ustedes saben que yo no vengo del campo de las letras, sino del campo educativo,
Y bueno, como dije la reunión pasada, muchas de las autoras no las conocía. Por ejemplo, Orfeo, no sé si se dice así, no la conocía. Bueno, también, digamos, me llevó a leer otras autoras también. Terminé leyendo el texto de Marta Dillon. Bueno, como que me fui también buscando otras bibliografías. A mí me resultó muy interesante. Y bueno, la verdad que sí, que es una experiencia muy enriquecedora, y hoy pensaba como que te saca un poco de tu lugar habitual, ¿no? Porque por ahí las discusiones en las que estoy siempre son de otros campos, y eh, entonces, bueno, me pareció muy interesante abordar este, todas estas autoras, tanto los textos de ficción como los textos más analíticos, expositivos, explicativos, ¿no? Me pareció muy interesante eso, sobre todo para pensar las cosas desde otro punto de vista que no es el habitual. Y en función de eso, hoy pensaba cómo puedo abordar yo el trabajo final. Si quieren puedo contar ahora o después, no sé, como quieran. No sé. Yo quiero hacer un comentario sobre las dos intervenciones, Bueno, después entonces haciendo cuento el trabajo final. para aprovechar algo que pone Dale. de alguna manera en contraste, diría yo, más que en diálogo, y que por ahí me gustaría que ahora cuando hablen de sus proyectos de trabajo finales, tengan en cuenta esto que a mí me interesa saber. Por un lado, marcaron ambas, bueno, lo que nos pasa cuando cursamos, leer a gente que uno no leyó y pensar cosas a partir de ahí, ¿no? Eso es intrínseco a cursadas, me parece. Es decir, lo resumo, uno se expande, ¿no? Una se expande cuando lee textos que no conocía. Pero por otro lado está lo que dijo Eleonora, que yo tomé nota. Eleonora hizo una relación con, digamos, capitalizó, para usar una palabra que no me gusta, que la estoy usando yo, ella capitalizó el diálogo con el marco teórico. Dijo, no, bueno, yo estoy en el campo del teatro, el marco teórico me sirve, ¿no? Y la alegría de que me sirva. Nombraste a Ludmer, Eleonora, como un referente, pero a mí me gustaría escuchar, si es que da en el proyecto o en la idea de tu trabajo final, de qué manera, que tenga que ver con el trabajo final o no, pero digamos, que nos cuentes un poco más en detalle de qué manera sucedió ese diálogo. Y con respecto a Laura, las dos están marcando muy bien que su campo de trabajo es diferente del de la literatura. El teatro en el caso de Leonora, la educación en el caso de Laura, ¿no? Laura dice, bueno, salirse del campo propio, pensar desde otro lugar, quizá también las cosas del campo propio, pero habiendo hecho el movimiento de salida. Bueno, y la pregunta para Laura es, en relación con el trabajo final, ¿de qué manera volver al campo propio después de haber hecho el circuito por un curso que como dije antes, siempre que uno cursa, expande, ¿no? Nos expande, nos abre, nos presenta cosas que no habíamos pensado, que no habíamos leído, que no habíamos visto. Bueno, ahora cuando uno vuelve a su campo, a su objeto, en el diálogo con el marco teórico, como dice Leonora, o en cómo volver al campo, en el caso de Laura, que nos cuenten un poco ese recorrido. A mí me interesa particularmente, ¿no? El movimiento para mí misma. El movimiento de expandirse y el movimiento de volver diferente, vuelvo diferente. ¿Y qué hago? Ahí se puede juntar con el trabajo final. Bueno, Claro, claro, cuando uno aprende, digamos, esto se expande, se abre a otros lugares. En lo personal, primero pensé, porque en el campo de las prácticas docentes, por ejemplo, trabajamos mucho con la biografía escolar, pero
Y entonces es interesante esa cuestión de la biografía, y ahí dije, bueno, capaz que, y ahí me fui como definiendo un poco, capaz que puedo tomar alguna pedagoga que haya escrito, que haya escrito ficción o algún diario pedagógico. Bueno, nada, hoy miraba entre mis libros, encontré unos textos sobre Olga y Leticia Cossettini, que eran docentes, pero se expandían en todos los campos de la cultura, y capaz que pueda trabajar algún diario, algún relato. Tendría que ver si hay algo más del orden de la ficción, si hay algo autobiográfico, o solo encuentro textos pedagógicos, pero me parece que ahí la relación entre vida y obra, bueno, otra podría ser Mistral, pero por ahí es más lejana, no sabía si acotarme solo a autoras argentinas, entonces, bueno, por ahí las Cossettini me es más Te hago una accesible. pregunta, Laura. Vos estás Sí. haciendo, recordame, por ahí lo dijiste seguramente en tu presentación, ¿estás haciendo un posgrado dónde? ¿O no estás? No, ahora estoy Ah, como, por eso, queriendo, ya volveré a hacer algún posgrado, pero yo ya pero hice una digo, maestría. te pregunto porque no es que tenés un tema de tesis y estás No, no, bien, no. no, por eso mismo me estoy expandiendo para salir de ese lugar encasillado, el currículum, la didáctica, ta, ta, ta. Eh, yo tengo una maestría y bueno, estoy buscando qué, y el momento también personal para poder hacer un doctorado más adelante. Eh, Así que un poco esto tiene que ver con expandirse y con buscar otras voces, sí. Entonces, por lo que entiendo, la escritura y del género autobiografía o del diario te Sí, podría permitir un volver al campo de la educación y ver qué sí, pasa con la escritura de mujeres docentes o de sí, pedagogas teóricas de sí, la educación. eh, sí, sí. Creo que sí, no sé si hoy volví a leer y bueno, por eso pensaba las Cossettini como las más representativas, seguramente después sí puede haber otras, pero no sé si eso entraría dentro de lo posible en el trabajo práctico. Mira, yo diría, ahora escuchamos también, yo diría que en principio sí. Lo que pasa es que digo en principio y no como una Claro, muletilla, porque lo planteás de un modo tan general que claro, en principio sí, digamos, ¿no? Después hay que ver para dónde rumbea, pero por ahí seguir en diálogo, seguir preguntándonos, alguna de nosotras, lo que vas pensando, comentándonos, contándonos, para bueno, perfilar mejor el tema, ¿no? No sé, claro. chicas, Sofi, Vicky, Guada y Euge. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Eleonora, Laura? Las leí esta semana y las volví a releer recién en el foro de la clase de María Moreno. Y bueno, me gusta ponerle caras a los nombres de los foros, así que eso es un gustazo. No, pensaba, bueno, quería escucharla a Eleonora, digamos, también para ver qué posibilidades, pero pensaba cuando la escuchaba a Laura, eh, que quizás digo, como es más exploratorio también el momento en el que estás en torno a qué hacer o cómo hacer, ¿no? Pienso que siempre es un buen ejercicio metodológico agarrar algo y empezar, digamos, ¿no? Como por ahí tomando algunos de los elementos de las clases, pienso que justo están Wada y Sofi que tienen el módulo de autobiografía, obra y vida, digamos, y por ahí tomar algunos de los textos claves teóricos que ellas trabajen e ir probando cómo funcionan en los textos de las pedagogas con las que vos conocés, ¿no? Digo, sin miedo a lo que pueda pasar, porque la investigación y los laburos de investigación tienen que ver un poco con la experimentación, ¿no? Digo, es eso, es experimentar lo que pasa en el momento en el que cruzamos una lectura, una hipótesis. Entonces me parece ahí que vos sos la que más conoce del campo de las pedagogas. Pienso yo que no hizo cruce de género, pero
una pedagoga que se formó dentro de la pedagogía y después ahora está haciendo como otra línea de investigación importante, es Analía Gerbaudo en Litoral, ¿no? Cuya tesis de maestría creo que se llama Ni bichos ni dioses, profesores de lengua y literatura. Digo, que empezó y que trabajó muchísimo el tema de la didáctica y después se fue a otra zona del campo de estudios de la literatura. Entonces, por ahí capaz que es como cruzar estas otras experiencias. Digo, no sé, ahí me parece como animarse, Laura, a explorar los textos y consultarnos, por supuesto, ¿no? Porque siempre es como dice Martín, o sea, estás empezando algo que no sabes hacia dónde va a derivar y me parece buenísima el entusiasmo, sobre todo, que es lo que necesitamos para arrancar. Sí, yo iba a decir justamente lo de Analía, Victoria, que está con ese primer libro sobre docentes de la escuela media, ¿no? Pero después que siguió trabajando con las trayectorias de los docentes, está bien, de letras, pero en la De la universidad. Entonces, universidad, las trayectorias, la escritura, las clases de publicadas lengua y de literatura. lengua y literatura, en grandes figuras, ¿no? Analía Gerbaudo trabaja con el campo de educación específicamente en lengua y literatura. Sí, ahora voy a buscar el nombre de la tesis de maestría, que es el de profes de enseñanza media, que como digo, no está ligado al género, digamos, y al feminismo, pero algo que sí hace muy interesante Analía para mí es como cruzar una metodología del feminismo o de los estudios feministas para pensar otros problemas. Y ahí también me parece como algo muy interesante, ¿no? Como poder pensar estos estudios de género y, y feministas no solo como un tema en sí, sino como un tema metodológico para abordar otras cosas. Digo, ahí como que se expande aún más, pero creo que el impulso y el entusiasmo es lo primero para explorar, ¿no? No sé, ahí Eleonora, sí. Ah, Euge, dale, dale. No, yo no es mucho para aportar, pero digo, está buena la iniciativa de Laura. También podés recurrir a apuntes de la Cátedra de Córdoba de Florencia Ortiz, que viste que muchas pedagogas trabajan la relación de la lengua y la literatura con la LIG, con la literatura infanto-juvenil también. Entonces, en Córdoba hay una cátedra de enseñanza de lengua y la literatura que está a cargo de Florencia Ortiz, que también vincula educación con la enseñanza de la lengua y la literatura. Entonces ahí tenés grandes nombres como el de María Teresa Andrueto también, en relación con el libro La lectura otra revolución, bueno, todo lo que fue surgiendo en esos años, ¿no? Desde la lengua y la literatura como metodología de enseñanza. Entonces digo, en Córdoba también está la figura de Marichel Leguizamón como pedagoga, quizás también puedes tomarla. Pero bueno, esto que dice Vicky de Gerbaudo también es como el ejemplo, me parece. No sé si también podría entrar ahí Carmen Perini, Vicky, o no. No, porque Carmen es más, digo, es profe universitaria, digamos, hace más crítica literaria. Y ahora estaba pensando dentro de, digo, alguien que está haciendo laburos muy interesantes con la escuela media, Laura, y con el tema de género, es Carla Indri en Tucumán, que está trabajando mucho las figuras de cómo se enseña en la escuela ciertas figuras de la historia, ¿no? Como Manuela Pedraza, Juana Zurduy, digo, como, como en otra línea, ¿no? Muy distinta a esta que vos estás planteando, pero me parece que el cruce obra-vida, más si existen diarios de pedagogas, me parece espectacular porque, digo, ahí es en donde estoy pensando en esta, ay, ¿cómo se llama? Vos vas a ver, Emilia, es súper conocida, se me fue el apellido, pero ya me voy a acordar, digo, que trabaja mucho porque además los textos de didáctica tienen mucho de la propia experiencia de las pedagogas, ¿no? Claro, Entonces ahí perdón. sí, eh, yo lo que quería tomar eran los textos
de Olga y de Leticia Cossettini, que ellas fueron las referentes, y son todavía, aunque no estén, referentes del movimiento de la escuela activa. Entonces ellas tenían, o sea, reflexión pedagógica, pero, no sé, intercambio epistolar con referentes de Emilia Ferreiro, sí. Eh, Ella. referentes de la cultura de su época, y bueno, tendría que buscar qué hay de eso. Más en esa línea, en hacer una reflexión sobre cómo la pedagogía, la biografía, la literatura, la cultura, la escritura, todo se va conjugando. Más que la enseñanza de, porque eso ya Claro, no, claro. no la enseñanza de la literatura, ¿sí? Mm. Sino cómo estas autoras fueron pedagogas, registraron su vida, qué registro hicieron de su experiencia personal, pedagógica, más por ahí me parece, pero bueno, lo tengo que pensar bien. Sí. Bueno, y ahí digo, y ya me callo así hablan las chicas, pero la noción misma de experiencia me parece como clave para indagar y que es como un concepto muy precioso, precioso y válido para los estudios de género y el feminismo, ¿no? Digo, la experiencia como fuente de conocimiento, como lugar de exploración y también como algo muy indisociable de la escritura de mujeres. Digo, ahí podría como, no sé, pienso en eso, como me parece muy piola. Sofi, Guada, o pasamos a Leonora para que nos cuente su idea de trabajo final, como quieran. Bueno, qué linda tu idea, Laura. Estaba pensando em, como viste, cuando hacemos los tramos pedagógicos, las memorias de clase, se me vino así como la memoria de clase, memoria de vida, digo, ¿no? Como, digo, esa bitácora de clases que a lo mejor es que también suponte en el caso de las Cossettini o de Orga, no sé, alguna de las dos, pero que haya como también ese registro de bitácora de, bueno, de todo lo que debe, como vos decías, ¿no? Tienen intercambios epistolares con gente del campo, ¿no? A nivel institucional y cómo esa vida pública afecta la propia vida, ¿no? No sé, me imaginaba eso, pero me vino lo de la bitácora de la memoria de clase con la memoria del propio tránsito, mientras te escuchaba. Qué lindo. Em, bueno, Martina, vos me preguntabas cómo había ido y venido, digamos, con mi propio, con mi propio corpus, ¿no? Algo así, ¿fue tu No, pregunta? porque vos dijiste que estabas Que había, contenta por el diálogo con el marco teórico, dijiste vos, y sí. nombraste a Ludmer después. Mm. Entonces, bueno, ¿en qué sentido hubo un diálogo? ¿Qué tipo de diálogo? ¿En qué medida eso te sirve para pensar el trabajo final o no? No. Sí, en verdad a lo largo de la cursada, como de los tres grandes módulos, yo me sentí dicha por los tres módulos, quizás el módulo del vínculo entre con lo biográfico por ahí menos, pero en un punto con los tres módulos yo me sentí dicha en relación al corpus con el que yo trabajo. O empiezo a trabajar, porque yo recién voy a cumplir ahora en agosto el primer año de becaria, eh, de doctoranda, así que bueno, es un trabajo que está en ciernes también, ¿no? Em, pero bueno, hay todo un acercamiento que ya viene desde antes también, gracias al sobre todo a un equipo Filosit que yo vengo integrando desde el año 2019, que es ahí donde yo puedo, digamos, como dar cuenta y redondear el objeto. Decía que yo me sentí dicha todo el tiempo, primero porque, y al contrario, no solo también por te cito, por esta capitalización o este traer agua para mi propio molino de la dramaturgia, sino porque también esto, poder pensar la escritura de mujeres. Yo incluso salía a dar yo salía a dar vueltas en el grupo que estaba linkeado en ¿cómo digo?
en el campus, sí, en el espacio del campus de mujeres y escritura. Digo, yo me sentí convocada porque en verdad como en la propia especificidad del estudio de dramaturgia y de dramaturgia particular de mujeres, yo hasta acá siento como un poco de soledad. Entonces, en ese sentido, yo también, digo, me sentí dicha, acompañada, contenta, etcétera. En la unidad o en el módulo dedicado más a lo autobiográfico, quizá a la biografía, este vínculo entre la autoría y la biografía, ahí yo sentí que era como yo salía a pasear, salía a leer, como quien sale a leer, no sé, una lectura al sol un sábado a la tarde. En cambio, los otros dos módulos sí están como mucho más cercanos, decía, a mi corpus en todo sentido. Y un poco de cara a esto, si bien yo podría bien quedarme con la última parte, con todo lo que tiene que ver con dictadura, memorias, posmemoria, porque sobre todo el teatro de Susana Torres Molina indaga mucho en ello, o lo trabaja con mucha precisión, por lo menos en las obras que yo tomo, para este curso, para este TP de trabajo integrador o de trabajo final, yo decidí trabajar con el primer módulo, trabajar con el módulo dedicado a la violencia, porque en verdad también, sobre todo en el teatro de Patricia Zangaro, que yo algunos comentarios he hecho, ahora no recuerdo en qué foros hice refería a determinadas obras, pero ella trabaja con la violencia. Torres Molina también, ojo, no es que yo la quiera dejar afuera, digo que por ahí no sé, en principio estoy pensando con Zangaro, quizás podría poner algún texto en diálogo de Torres Molina con Zangaro, pero dentro eh, del primer módulo que dedicamos como tema a las violencias. Y en una Y generación anterior, obviamente, la referencia, no para que lo trabajes, pero pienso en Griselda Gambaro, digamos, ¿no? sí, Que claro, la sin lugar. violencia en el teatro de Griselda es no solamente un tema, me parece, sino que se transforma en artificio de construcción de escena. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, en esto que vos decís que se transforma en la propia tinta, digamos, ¿no? También, tanto en Zangaro como en Torres Molina aparece, sobre todo pensando en los cuerpos de las mujeres, no solo porque sean violentadas, sino también hay un texto muy en particular que a mí me interesa de Torres Molina, que es sumamente reciente y en ese sentido excede el corpus que yo tomo puntual con mi recorte temporal, donde, digamos, una pregunta que se le podría hacer es qué tipo de violencia se pone en juego cuando en realidad esa mujer, si bien no es una mujer asesina, pero de alguna manera es cómplice a partir del silencio. Entonces ese lugar también me parece interesante. Con lo cual yo, si a ustedes les parece bien, si, no sé, si están de acuerdo, em, proponía trabajar la, toda la cuestión teórica a partir de dos textos, al menos para poner dos textos en diálogo de dos autoras, bueno, como digo, Patricia Zangaro y Torres Molina, para Me poner. parece muy bien. Después, a mí me parece perfecto. Por ahí después, si querés, cuando estés más avanzada, ver en qué ejes las pondrías en diálogo, qué aspectos tomarías para ver qué pasa con la obra de una, qué pasa con la obra de la otra en el eje, ¿no? Para poner en diálogo. Sí, sí. Eso me parece fundamental. Y después preguntarte si te vas a ocupar solo de los textos o de alguna apuesta que tengas registrada, que hayas visto. Digo, si vas Eh, a trabajar con teatro, con dramaturgia, con el nivel textual, o si vas a trabajar con la actuación, con la puesta en no. escena. Yo no trabajo puesta en escena, trabajo con la dramaturgia, trabajo con la escritura, por eso me interesa también en lo que pasa en esas autoras que están escribiendo eso y que hacen en esa escritura con las mujeres, ¿no? Dónde las dejan, cómo las colocan, cómo construyen esos personajes. Em,
¿Y de qué modo también? Porque son dramaturgias que en un punto, no estoy queriendo como mm, poner como en un mismo nivel de comparación ni los estilos, ni los modos, ni nada de eso entre una autora y otra, pero sí hay algo que podemos tirar como un punto en común, que es el trabajo con, es una escritura que es como que no es cerrada, digamos, ¿no? Son textos que no se cierran en un sentido y entonces colocan como un mensaje, sino que por el contrario, son textos que en esa abertura o en esa apertura que dejan, así como si fuera un espacio donde una interpretación distinta puede aparecer, aparece lo contradictorio, ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Pero bueno, esta es mi... Nada, con esta idea me acerqué, digamos, para Bueno, en principio ya proponerme. tenés un tema, algunas preguntas formuladas y un corpus, Sí. como muy avanzado. Está bien. Sí, chicas. Em, bueno, por supuesto que como para armar, digamos, un resumen en mi cabeza, necesitaría, sí, por supuesto, volver un poquito más en detalle sobre lo leído para quizás a ese corpus abrazarlo con categorías precisas como para poder hacerlas aparecer y poner en diálogo, considero, pero bueno, nada. Sí, o pensar categorías propias para aquello de lo que querés dar cuenta. Puede ser a partir de, pero a partir, no necesariamente quedarse en las categorías de la clase. Uno puede pensar categorías nuevas eh, desde la lectura del corpus, que además tiene sus particularidades. Siempre, pero digo, encima acá estamos hablando de teatro, de textos dramáticos. Bien, quería decir antes de olvidarme que vamos a dar un curso nuevo a partir de agosto sobre crítica Crítica, lo vi. literaria y también hay una clase que es sobre cómo la crítica lee la violencia, Ah, ok. que es una clase que, digamos, que me toca a mí, pero digo, sigue la cuestión de la violencia, me acordé fundamentalmente por ese Ah, puente, en una clase. Después hay, las otras clases tienen otros temas, algunos se vinculan más directamente con las clases de autoras, otros se abren, se relacionan de otra manera, aparecen temas nuevos también. Pero por ahí pueden pispear el programa que ya está subidísimo, ¿no, Euge? Sí, claro, Sí, ya está porque la subido. inscripción es ahora, empieza en agosto. Digo por ok. si les interesa, pero ya en lugar de ver a las escritoras, estamos viendo a La parte de las críticos, críticas. críticos y críticas con perspectiva feminista o con perspectiva de género, cómo leen cuestiones que se van organizando también por módulos diferentes y en las clases, en cada clase. Yo Buenísimo. me quedé pensando algo que dijo Eleonora y que como se me iluminó algo que hasta acá no había pensado. Vos dijiste, bueno, podría ir muy tranquilamente por el módulo sobre memoria, sobre dictadura, pero elijo ir por el de violencia. Y pensaba que una categoría que ha estado muy poco trabajada en los temas de memoria es el de violencia, ¿no? Digo, pienso que sobre todo los testimonios, que es lo que más conozco, digamos, están atravesados por una violencia extrema en lo que relatan, en lo que narran, en las acciones, en lo que tienen que hacer. Y en algún punto, voy a decir algo brutal, digo, pero la categoría de memoria o de trabajo de memoria suaviza algo que es la violencia. ¿No? Digo, entonces a mí me parece como que no Claro, se me ocurre esto, Vicky, porque sería como la memoria de qué, la memoria de la violencia, en gran medida. en gran Claro. medida. Digo, entonces me parece como que ahí, Eleonora, o sea, lo dijiste y dije, claro, acá hay algo que está muy bueno para trabajar, que es pensar digo, las diferentes violencias, pero no aislarla a la de los 70, a la de la dictadura, digo, y no solo la violencia del terrorismo de Estado, ¿no? Porque
porque los 70 fueron una década sumamente violenta y las mujeres que estaban adentro de las organizaciones armadas estaban atravesadas por la violencia. Digo, una mujer que anda con un fierro en la cartera está atravesada por la violencia. Digo, no, no. Digo, hay algo de la Y categoría de también violencia la violencia que subordinaba dentro de las organizaciones a a las las compañeras. mujeres. Claro, claro, la violencia del digo, La como me violencia del parece, compañero militante, me refiero a eso, sí, ¿no? Interna, porque por supuesto sí, era sí, una sí. violencia entre muchas comillas amable, Mm, pero bueno, andá a hacer el café que después hablamos de tus mm. temas, ¿no? Entonces ahí me parece como algo interesante no para este TP, pero no para este trabajo final, pero quizás sí para abordarlo en esta beca doctoral en la que vos estás trabajando, ¿no? Porque hay una categoría ahí de la violencia que en algún punto ha sido obturada o silenciada en términos de una narrativa humanista de los temas de memoria, ¿no? Digo, porque cuando aparece el libro de Marta Diana de las mujeres guerrilleras en los 90 fue una conmoción, ¿no? Las mujeres guerrilleras, y después pasamos a otros temas, pero como ahí hay algo, me parece, de la violencia que lo pienso en voz alta, ¿no? No tengo nada muy pensado sobre esto, pero que sí me parece interesante para abordar como categoría para volver a pensar los 70 con muchísimo cuidado, ¿no? Porque también estamos en un contexto muy complejo, pero digo, son Hay otro discusiones que... cruce más, ¿no, Vicky? Digamos, mira, Vicky está cruzando módulo 1 con el 3 y viendo que Mm, el módulo 3 tiene la violencia subsumida en la categoría de memoria, ¿no? Vicky, digo bien, sí, algo así, sí, sí, algo sí, sí, así. sí. Pero además está el teatro, digo, que es lo que Mm, trabaja Eleonora, ¿no? Entonces, teatro abierto, teatro abierto durante la dictadura. ¿Qué pasaba en el 81 con teatro abierto y con la violencia y con autoras? Ahí Gámbaro, que es una referente de los 60, pero que en teatro abierto era figura notable, con Decir Sí, esa pieza corta de media hora, porque teatro abierto mm, tenía, yo iba a verlas, digamos, eran piezas muy breves de media hora y uno podía ver varias. Con Decir Sí escenifica una violencia desde el lenguaje del absurdo en plena dictadura, mm, pero que exhibe no solamente el texto, sino la puesta. Petraglia trabajaba ahí, dirigía, eh, la barbarie de la violencia que se estaba viviendo, el extremo El loco extremo. de la violencia que estaba viviendo, digamos, porque serían tres cosas: la violencia, la memoria del pasado reciente y el el teatro, teatro, ¿no? sí. Pero bueno, hay muchísima bibliografía sobre teatro Sí, sí, abierto, sí. muchísima. No sé si se habrá trabajado específicamente la cuestión de la violencia, seguro que sí, pero no sé en escritoras, en dramaturgas, en relación con la memoria después, ¿no? Con las memorias Mm, incluso del teatro, la historia del teatro que vino después, escrita por Pelletier, etcétera, ¿no? mm. Sí, pero me parece ahí como algo muy interesante para abordar en algún momento, ¿no? Como para empezar a abordar sin perder de vista esto que dice Martina, ¿no? La condición de la dramaturgia como algo particular, ¿no? Que es Sí, que además es un lenguaje que exhibe la conflictividad como característica esencial, ¿no? Digamos, ¿qué hace lo dramático? Exhibir el conflicto, es decir, la acción tensada en un conflicto, como definición de drama en el sentido amplio, drama que puede ser una comedia, no importa, pero hay un conflicto exhibido directamente, ¿no? Sin un narrador que medie, directamente el conflicto, el enfrentamiento. Entonces ahí el modo en que se tejen las violencias tiene ciertas particularidades, diferentes de Mm, las que puede haber en la narrativa, quiero decir. mm, Claro, porque también las escucho, gracias Victoria, porque a mí me interesa mucho esta como trabajar con las violencias como si fuera en estado candente, ¿no? Como yo te escuchaba y digo, claro, es como si la memoria, las memorias, hubiera algo ahí que arma como un constructo que pareciera estar más solidificado, ¿no? En cambio, hablar de violencia se me ocurre como algo que te quema en las manos, dicho
así Mm. sin academia, ¿no? Digo, también es interesante que en estas dramaturgas que yo reparo, que serían como, si las pensamos en una genealogía, como las hijas de Gambaro, ¿no? Como las primeras que Gambaro coloca ahí. Bueno, Torres Molina no es un poco más joven, Griselda está grande ya, pero Torres Molina es un poco más joven, Zangaro también, Zangaro todavía un poco más joven, sería como una segunda generación de hijas, porque ella Zangaro empieza a escribir en los 90, Torres Molina en el 77 estrena ya y se tiene que exiliar y vuelve luego. Pero digo, también hay algo en la forma de escribir que tiene que ver con la violencia sobre el lenguaje. Ellas mismas violentan el lenguaje. Digamos, esto que vos decís, uno piensa en el teatro, ¿no? De pronto, dos personajes, bueno, hay conflicto, por supuesto, tiene, ¿no? Para que la acción dramática se suceda, pero hay algo en el decir, en el uso de la palabra, en las acciones, que aparece de manera, no solo, a ver, lo voy a decir así desprolijo, pero es como hay algo que pone en acto la violencia o estas formas de violencia desde el contenido mismo, desde lo temático, así como desde el mismo acto de la escritura. Y a mí eso me parece como tan rico y, y que, y no sé, eso, como que está en potencia ahí. Yo digo, ay, pero esto es como un diamante en bruto, porque, por ejemplo, sí, desde luego que hay estudios y numerosas investigaciones sobre teatro abierto. Bueno, por supuesto, todas las investigaciones mucho más relacionadas a la memoria que vinieron después de la mano de Teatro por la Identidad. em, pero como, no sé, bueno, nada, yo encontré esto como una ventanita que estaba ahí como para abramos y por eso vuelvo así sin querer monopolizar por demás el micrófono, pero vuelvo al principio, no solo desde lo bibliográfico, yo sentí que me expandí, acá te traigo tu palabra, Martina, sino también desde el propio quehacer de la investigación, ¿no? Es decir, son mujeres que como yo están leyendo mujeres, están pensando el problema de la autoría, de decir, qué decir, cómo decir, y a mí estas semanas, no sé cuántas semanas al final duró el curso, pero bueno, como este trimestre que compartimos me hizo sentir acompañada en estos términos y me dio alegría. Así que gracias. Qué linda, qué linda. Y también ahí podés aunar y tejer violencia con experiencia y con lo biográfico también. Porque digo, va sumamente relacionado la violencia con lo biográfico, con ese espacio biográfico del que habla Fuchs, y con la experiencia desde el libro, teniendo en cuenta la bibliografía de Oberti, por ejemplo, con las revolucionarias. Eh, Digo que puede servir como material teórico para esa escritura de la escena en los 70, porque después ya vienen otros grupos de dramaturgas en los 80, ¿no? Que son obviamente más jóvenes, como, bueno, Mariano Pérez también, con esos fantasmas de la escena, Ujú. u otras hijas del exilio, ¿no? Bueno, digo, pero me pareció importante también la relación con la experiencia y con el espacio biográfico. Gracias. Bueno, yo nada, para decir unas palabras, no quiero repetir porque siento que nada, todas las intervenciones de mis compañeras estuvieron buenísimos y me encantan los trabajos que tienen pensados. Y nada, sobre todo creo que a Laura quizás algo de la bibliografía que de mi módulo le puede servir. Nada, lo que le interese de ya sea de diario, autobiografía, estoy disponible y nada, muchas gracias por la atención y se las notas recomprometidas, así que desde mi pequeño lugar, muchas gracias. A vos.
Bueno, no sé, Gracias. Martina, ¿vos querías compartir algo o no por la pantalla o ya te entendí? No sé si Guada quiere decir algo. No, porque yo le cuento a Vicky y a Sofía y a Guada también. Yo preparé algo como una clase, pero ya se nos fue el tiempo y lo importante era escuchar lo que tenían para contarnos Eleonora y Laura, ¿no? No, pero Pero queremos tu clase, Martina, ¿cómo no, podemos no, porque tenerla? no. En todo caso, después nos reunimos. Lo que hice fue esto, fue copiar fragmentos de los comentarios del foro de la clase 4, 5, 6, 7 y hacer algunos cruces entre lo que había escrito una, otra, como posibilidades de expandirse incluso para trabajos finales, como modos de leer nuestras clases, como modos de pensar. No, porque pensé, bueno, hay veces que nos reunimos, Eleonora, Laura, les cuento, y no hay demasiado, digamos, quienes vienen no tienen pensado su trabajo, o no hay preguntas, entonces yo siempre preparo una devolución integral de algún modo, ¿no? Pero Entiendo. en principio el objetivo de este encuentro es escuchar qué proyectan como trabajo final y poder acompañar esa idea, porque no es otra clase más, quiero decir. Em, Y otra no, cosa, discúlpame que te interrumpa, otra cosa que a mí fue, esto fue del encuentro virtual anterior que tuvimos, yo me di cuenta que hubo algo que vos dijiste, no por lo que dijiste propiamente dicho, pero como por el subrayado, ¿no? Que a mí me hizo como si se me encendiera la varita mágica de, ay, pero lo tenías ahí, lo pienso todo el tiempo, pero necesitaba que me di cuenta que necesitaba, viste, que el otro lo espejara para que yo sintiera conciencia, que fue esto de la puesta en relación de texto con texto. Lo digo porque es algo que yo siempre estoy pensando, porque estoy viendo, ay, a ver qué pasaba, cuál era la política económica de ese momento, por qué esta mujer está escribiendo esto o está diciendo tal cosa. Digo, es como si todo el tiempo estoy poniendo las manos ahí y no me, como que al decirlo, ¿no? Escucharlo dicho por otro, en este caso fuiste vos, me hizo la iluminación benjaminiana, fue, ¿viste? Como de... Ah, ya, claro, ahí está. Entonces, eso también me hizo quizás abordar de otro modo aquello, no sé, estuve preparando un artículo como que con esa iluminación fui a abordar de otra manera donde eso pudiera aparecer como un poco con mayor claridad. Creo que todavía tengo trabajo para hacer ahí, para iluminarme más, vamos a decir, pero no quería dejar de decir esto porque para mí fue como sumamente importante de esa primera reunión. Aunque después también... Digo, como autocrítica dije, pero por favor, Eleonora, si está en el propio nombre del curso. O sea, no, pero ¿cómo ese estado de ceguera uno puede mantenerlo hasta que sí, alguien no hace la en chispa, realidad digo, esa ¿no? relación de los textos y los contextos es algo que a mí me preocupa. En algún momento cuando empecé a trabajar historias clásicas de literatura, la de Hauser y otras que vinieron después, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo aparece el contexto? Bueno, Hauser, historia social de la literatura y el arte, trabaja mucho con la categoría de contexto y es el contexto de la lucha de clases. Hauser lee la literatura a lo largo de la historia que él segmenta, toda la literatura occidental. La historia de Hauser se publica en el 50, 51, así que hasta mediados del siglo XX, en relación con la lucha de clases. La literatura como un testimonio de la lucha de clases. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, pasemos el tiempo. Cuando Bourdieu aparece con la categoría de campo, está trabajando con una operación sobre la categoría de contexto marxista de Hauser, entre otros, ¿no? Lo que pasa es que en lugar de ser el contexto sociopolítico de la lucha de clases, campo es una delimitación de una actividad profesional u otras, donde se dan ciertas beligerancias que en algún caso remiten a complejos conflictos mayores de otros contextos, pero digo yo ahora, la relación entre el concepto de campo y el concepto de contexto hauseriano permite ver, lo que a mí me interesa ver, que se trata de un recorte que hace el crítico, la crítica, para enfocar la lectura de un texto. Es decir, tu contexto, ¿de qué estás hablando? Nunca es la realidad total con todas sus aristas, el todo, la Biblia y el calefón, sino algo de
¿no? Algo de pensado a través de alguna categoría. Contexto de la lucha de clases, el contexto, el campo burdesiano, ¿no? Como un espacio de batalla entre colegas, entre pares, con normas y hábitos propios de ese espacio. Es decir, el mundo que es el contexto está delineado. Entonces no es la vida, el contexto no es la vida, sino que es algo que recorta el crítico o la crítica para contraponer o poner en relación con el corpus, el archivo o lo que sea. A veces ese contexto surge de la lectura de los textos. A veces importa ver cómo ese contexto delineado está, pero no solamente como referencia, habla de, ¿no? Sino el contexto referido no es solo, sino cómo está inscripto y sobre todo cómo está ese contexto delimitado referido al momento de la escritura, el contexto en el que escribe, pero el contexto ¿cuál? La lucha de clases, la lucha de géneros, la tensión política del ultraneoliberalismo, no sé, el ataque a la prensa. ¿Cuál es el contexto que tengo en cuenta para leer tales cosas, tal corpus o tal texto suelto o incluso un archivo? También podría considerarse un corpus como un contexto de los textos que lo componen, un archivo como un contexto de una pieza individualmente que analizamos o que leemos. En el contexto del archivo, esa pieza va a tener sentido si lo ponemos en el contexto del archivo. Digo, es una categoría relativa, no es una categoría absoluta, y hay que pensar esa relatividad cada vez porque es una delimitación elegida, funcional a lo que queremos laburar. No es una categoría estandarizada, rígida, pero muchas veces se usa así, como si con la palabra contexto ya estuviéramos diciendo algo. Bueno, está bien, lo que rodea el texto, pero bueno, ¿qué? ¿No? La vida, los textos y objetos que componen un archivo, que rodean a cada uno. La vida es medio imposible, por lo menos para mí, en todos los sentidos. Bueno, esto me hizo chispa, me dejó pensando y creo que todavía tengo como para tirar del hilo, como para tirar del hilo para morder mejor. Pero es algo que me dejó inquieta. Gracias. Euge, coordinás vos, abrís Sí, vos, preguntás. no, bueno, hoy son poquitas, digo poquitas ustedes las que vinieron a la reunión, de todas formas esto queda grabada. Silvana ya avisó que, bueno, hay tiempo de ahora hasta el 30 de agosto para la entrega del TP, si nos quieren preguntar dudas, desde luego nos escriben o le escriben a Silvana. Y también, bueno, ustedes ya lo hicieron, pero lo voy a decir para que lo va a quedar grabado y lo van a ver el resto. Es obligatorio participar en un foro, o sea, una vez en todos los, al menos una vez en todos los foros, los módulos, ¿no? Lo digo sobre todo porque, bueno, vamos a colgar el video en el aula virtual para que lo vean quienes no pudieron estar hoy. Así que bueno, eso, de parte de acá de la coordinación, yo estoy un poco en nombre de Silvana hoy, y bueno, también ha sido muy gustoso leerlas, ver sus comentarios también, la participación, o sea, la verdad que siempre decimos que lo que surge en los foros nos retroalimenta mucho a nosotras también y nos despliega nuevas ideas, eso está bueno. Así Sí, que perdón, eso que incluso decía Leonora, ¿no? Que a ella le había costado energía, esto de que no hubiera momentos sincrónicos. A mí me cuesta también pensar un curso sin lo sincrónico. Por otro lado, como los cursos virtuales se plantean en el IDES como asincrónicos, los momentos sincrónicos tampoco son obligatorios. Claro, Entonces, sostener o preparar los momentos sincrónicos como este, que después no sabés cuánta gente va a ver, si vienen, si no vienen, porque no es una clase
sostenida en la sincronía la del curso. Es un tema, pero a mí también me supone una dificultad, te entiendo perfecto. No Va, creo que digo, no digo todo, no fue mi primera experiencia que fuera totalmente asincrónico, pero yo que me conozco digo, hubiera estado bien como un poquito de abracito intermedio para ir sosteniendo mejor. Mismo el diálogo, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, enriquece y está Sí, como buenísimo. decía Vicky, ¿no? Juntar caras con la gente que interviene en el Sí, foro, eso es leerlas pero sabiendo genial. quiénes son. Pero bueno, va en cada quien. Igual por supuesto que tiene, además de sus bemoles, sus virtudes, permite, qué sé yo, que uno acceda cuando puede, etcétera. No vamos a despreciar sus bondades, pero bueno, yo hice como el mea culpa de me costó. Se extraña, también de este lado, del lado de quienes dictamos. Así Sí, que bueno. de hecho, de todos los cursos de LIDES, digamos que nosotras somos una de las pocas que tenemos algunos encuentros sincrónicos porque es la naturaleza de los cursos de LIDES que no tienen espacios, no tienen encuentros sincrónicos, justamente porque si bien está bueno, pero pasa esto que dice Martina, que no sabemos cuántas vienen, bueno, el tema del horario, ¿no? Pero bueno, te diría que de todas la propuesta que tiene IDES somos las únicas, y esto sí, sé que es así, que tenemos espacios sincrónicos. Bueno, gracias. Gracias. No sé si quieren decir Martín algo más. Yo los avisos parroquiales importantes ya los di, así que Bueno, cualquier cosa les escribimos, ¿no? sí, Se desde me cortó, luego. perdón. En el transcurso Sí, y hasta. Sí, pueden sí. tener también un diálogo directo con la docente más que haya dado la clase más cercana al tema del trabajo final. Está Eso, bien. Bueno, Buenísimo. gracias. Entonces, Eso. fecha de entrega 30 de agosto. 30 de agosto, sí. Bueno, bueno. Sí. Sí, escríbanos, o sea, charlen con nosotras, aprovechen el espacio de la plataforma, bajen las clases, bajen la bibliografía, porque si bien siempre pueden acceder, creo que siempre se puede acceder, pero como que está bueno no aprovecharlo al material y aprovechar los Bien. espacios de intercambio que Sí, son lo más rico, sobre todo, ¿no? Claro. sí. Yo me quedé pensando en algo que dijeron recién sobre los foros, porque creo que a mí me quedó uno por hacer. Bueno, entonces hasta el 15 de julio van a estar Bueno, abiertos para que puedan intervenir. bueno, Así que bueno, eso como también es, bueno, parte del curso. porque le metí la Y semana pasada taca taca, pero me quedó ese, dije, bueno, ya sí, está. no, no, Porque había entendido que era, que no, nada, a veces es un porcentaje, nada, no importa, pero lo sí, voy a lo, hacer. lo que esperamos siempre es que al menos en cada módulo haya una participación, una Ah, intervención. no, me quedó el de la clase 3. Bueno, entonces Bueno, ahora que ya sí, nos acercamos a las vacaciones y vamos a tener un poco más de aire, ahí podemos, bueno, pueden intervenir y más. Eh, claro, bueno, y bueno, bueno, ya le dijimos el trabajo final hasta el 30 de agosto. No sé si me queda algo Genial. pendiente. Em, los trabajos finales, por favor, súbanlos al aula virtual, se corrigen desde el aula virtual, no lo manden por mail, porque si no después es muy difícil para Silvina, que es quien está en el IDES, hacer los certificados y demás. Entonces ustedes los tienen que subir al aula. Hay un espacio, una pestañita de subir trabajos, así que los suben ahí. Bueno. Cualquier cosa le preguntan a Silvana o nos preguntan a Está nosotros. bien, yo no reparé todavía en eso. Bien, todavía Está bien, falta, sí falta para el 30 de agosto, o sea, entonces tienen tiempo. está bien, está bien. Guada, no Bueno, sé si vos que no querés. Perdón, no, no por quería ser favor. repetitiva porque por la hora, pero tener una recomendación para la hora de lectura, me pareció muy interesante tu propuesta de trabajo, la verdad que está muy piola y me gracias. hacía pensar mucho en el libro de Eve Ward, de las impresiones de una directora de escuela, creo que se llama, uno que ha salido hace poquito, Sí, que lo es iba a muy comprar y no lo lindo, compré. no sé si lo has leído, ¿lo has No, leído? no lo leí porque leí otras cosas de ella y Ah, bueno, con toda la bibliografía que estuve leyendo este cuatrimestre del curso, eso está ahí como algún día lo voy a leer, pero leí de otras cosas.
Está Y muy bueno. Y bueno, está lo muy voy a... lindo lo que estás trabajando, muy interesante, la verdad. Bueno, gracias. Bueno, Martina, no sé Bueno. si vos querés decir unas palabras de cierre. No, saludarlas, agradecerles que cuenten con nosotras y que sigue abierta la comunicación, por supuestísimo. Ay, están- bueno, muchas gracias Y a están todas. invitadísimas Martina. si quieren Ah. cursar el curso de agosto de crítica, que esa va a ser nuestra primera cohorte, y que lo hemos venido preparando ya desde hace unos meses y que estamos muy entusiasmadas también, así que bueno. Sí, y difundir también, ¿no, Eugen? Entre También, compañeros, sí. compañeras que puedan estar interesados en el tema. El Buenísimo. nuevo curso, que es la primera vez que lo damos, que lo vamos a dar ahora en Ujú. agosto, es un curso nuevo, que bueno, también me parece que va a abrir cuestiones. Quisiera. Bueno, Sí. muchas gracias. No, a ustedes, Bueno, o sea, gracias. A ustedes. Gracias. divino. Bueno, esperamos sus comentarios, sus Sí. mensajes y a expandirse, divino. Me encanta el Chao, concepto. gracias. Muchas Chao, chicas, gracias. nos vemos. Chao, Besos, buenas chao, noches. chao. Chao, chao. Chao, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Bueno.